Adelante quien quiera compartirnos. Amén, amén, hermanos. Con relación a esta semana 2 que tenemos, tomar posesión de la tierra de Canaán al derrotar las huestes satánicas. Hemos leído el libro de Josué, lo leí yo, pero yo me preguntaba en alguna oportunidad, ¿pero qué tanta mataron a tantos? Teniendo ellos, siendo ellos los dueños de la tierra, llegaba y Dios les decía que llegara, que los mataran. Yo en un momento me pregunté por qué los desalojaban pues de las tierras. Definitivamente que el Señor les dio la tierra, pero ellos ya estaban ahí posesionados, incluso ya tenían construcciones, casas y todo, pues estaban bien posesionados. Pero ahora que viene esta semana 2 me aclara, así en resumen, de que Canaán representa a Satanás y que la guerra era contra Satanás y por lo tanto los habitantes de todas esas tierras eran el mundo satánico, demoníaco, que había que desatarlo. ¿Y qué es lo que hace este mundo satánico, demoníaco? Impide que los hijos de Dios lleguen a disfrutar la buena tierra. Y en nosotros, ¿quién es la buena tierra? Es Cristo. Entonces, hoy digamos, al leer todo esto, pues me situó, me ubicó en cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. O sea que nosotros cuando tenemos una guerra espiritual, cuando alguien nos impide o algo nos impide que podamos disfrutar a Cristo, es este mundo satánico el que se impide que podamos entrar al disfrute pleno del Señor. Entonces, cuando llegaron a la tierra prometida, que había de todo, pues había gente, habían Netflix, habían que impedían que los hijos de Israel pudieran disfrutar de la buena tierra. O sea que en la vida espiritual nuestra sucede lo mismo, que porque dice aquí en Deuteronomio 8, 7 al 9, porque Jehová tu Dios te lleva a una buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de manantiales y de fuentes, tierra de trigo, de cebada, de vid, de higueras y de granados, tierra de olivos con aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás cobre. O sea que era una tierra riquísima, tenía minerales, tenía plantaciones de frutos, de todo, pues para que el hombre pudiera vivir cómodo y en paz y pudiera alimentarse pues gozar de las grosuras de la tierra. Pero hoy nosotros tenemos esta buena tierra que el ministerio nos ha enseñado que la buena tierra es el Señor Jesucristo. Y entonces tenemos todo esto que se menciona físicamente, lo tenemos espiritualmente, porque en el Señor Jesucristo podemos disfrutar de todo lo que Él tiene, todas las grosuras, la cebada, la miel, todo. Nosotros podemos estar felices media vez, seamos fieles pues a Él. Y por otro lado, aquí tenemos en Efesios 3:8, que es el Nuevo Testamento, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Esto lo dice el apóstol Pablo. Y por otro lado, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo, de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que aquí nuevamente está representado por Canaán. Tenemos esta oposición muchas veces. No nos damos muchas veces cuenta, pero debemos tener con los ojos espirituales, oídos espirituales, podamos ver este, qué oposición hay para que se predique el evangelio, para que la iglesia no crezca, para que la iglesia esté apagada. Entonces, pero son estas, hay que orar por estas regiones celestiales y alejarlas y que vayan al lugar donde están, en el agua de fuego. Entonces, pero esta semana es bien hermosa por esto, porque además tiene aquí que dice que en el Antiguo Testamento se encuentra una tipología, una serie de tipos, y en el Nuevo Testamento se encuentra el cumplimiento
completo de esa tipología con respecto a la economía de Dios. O sea que, como hemos dicho, o se ha dicho siempre, el Antiguo Testamento representa las sombras y el Nuevo Testamento representa la luz, la verdad, la realidad en la cual nosotros estamos hoy. O sea que este libro de José contiene profundos tipos, tiene tipos profundos de lo que realmente sucedió y ellos vivieron con lo que nosotros estamos aquí viviendo también. O sea que nosotros vivimos una realidad espiritual, pero Josué vivió una realidad material, pero que el Señor siempre estuvo con él, porque él le hablaba a Dios y Dios le decía, yo voy contigo, van a ser como nada, pues, y los vencían, y eran ejércitos bien constituidos, con muchos, hablan de 10,000, 30,000, 40,000 hombres, o sea, es una cantidad exagerada de personas, de ejércitos bien, y eran gente que sabía guerrear, pues, tenían muchas armas, pero sin embargo, incluso más abajo en Jericó, cómo es que el pueblo de Israel, digamos, hace que los muros caigan y solo con los gritos y con las trompetas y todo. O sea que Dios estuvo siempre con ellos. Y es lo que tenemos que pedirle a nosotros, que Dios esté siempre con nosotros. O sea, somos débiles, somos insensatos muchas veces, pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que Él nos guíe y nos dé todo lo que nosotros necesitamos tener. O sea que, por otro lado, este, dice aquí, por ejemplo, vamos a ver qué dice pues, aquí en el libro de José dice, no podemos entender cabalmente la guerra espiritual en Efesios 6:10. Dice, si vemos en tomar la posesión de la buena tierra para el cumplimiento del propósito de Dios, debemos participar en la guerra espiritual a fin de derrotar las huestes satánicas. O sea que nosotros tenemos un compromiso de participar en esta guerra espiritual. O sea que no debemos de, digamos, tenemos que estar conscientes. Y necesitamos darnos cuenta de la necesidad de liberar la guerra espiritual, una guerra entre el reino de Satanás y el reino de Dios. O sea que esto siempre va a existir. Y muchas veces esta guerra está entre nosotros, pues. Cuando nosotros podemos darnos cuenta de qué sucede es entre nosotros, hay una oposición, algo que nos impide. Dice, cuando Israel estuvo listo para tomar posesión de la tierra de Canaán, encontró que esa tierra estaba llena de ¿qué? Endemoniados, idólatras y Neflim. Ellos tenían muchos altares y tenían dioses extraños a los cuales, y por eso es que el pueblo de Israel muchas veces cayó de que se unía con los que llegaba a conquistar, se unía en cuanto a sus prácticas, se unía con sus mujeres, se mezclaba, y Dios se alejaba de ellos. Y cuando ellos se dan cuenta que Dios se había alejado, volvían a pedirle perdón, le pedían perdón al Señor que se habían equivocado y Dios los volvía a perdonar. Y entonces ellos volvían a salir de donde estaban, pero era una constante, fueron varias veces de que el pueblo de Israel estuvo cautivo por eso y sometidos a esclavitud por esa indolencia que tuvieron, por haberse alejado de Dios, haber olvidado, porque les dijo algunas veces que se recordaran de dónde habían venido, que los había sacado de Egipto, que los había llevado por el desierto y que los había introducido en la buena tierra, pero como que tenían memoria muy corta a ellos, que se les olvidaba, pero así somos los humanos, a nosotros se nos olvida muchas veces que este Dios hermoso que tenemos nos ama, nos quiere y nos atrae para sí. Entonces voy a dejar aquí y solo voy a compartir un poquito pero mucho que lo compartieron los hermanos. En esta lección es algo último que compartió el hermano. Él hablaba de que en qué idioma estamos hablando nosotros. Que, que hablamos el idioma de donde nacimos, pero él dice que debemos hablar un idioma divino, el idioma de Dios, dice que tenemos que entenderlo. Me gustó mucho porque al principio cuando el Señor, Dios le habló a Abraham, ¿en qué idioma le habló? En el idioma divino. Y ese dice que lo perdimos con la transgresión de Adán. Pero hoy nosotros dice que debemos entender toda la Biblia
porque tenemos que entender este idioma. Este idioma. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Señor y nos hemos acercado y el compromiso que tenemos de estar con Dios es fuerte también, así como estamos viendo ahora. O sea que el tema fue la obra central de Dios, y toda la obra central de Dios es de que nos mezclemos. Dios y la humanidad tiene que estar mezclada. Nosotros y la humanidad tenemos que estar unidas en un solo ser. Y hablaba de un romance divino, y que este romance divino es el que nos debe guiar para que podamos entender el idioma de Dios. O sea que, por otro lado, hablaban que muchas cosas son necesarias, pero no, pero son necesarias que se hagan, pero son más indispensables que se hagan. O sea que el Señor necesita que nosotros estamos conscientes de esto. Y esto me hizo clic también con, con Lucas, con el estudio de Lucas que estamos viendo, que el Señor dice que a los compañeros, los hermanos hablan ahí que es necesario, todo es necesario, pero no es suficiente. Y aquí se veía en 17:7-10, el Señor enseña en cuanto al servicio. Dice que, ¿quién de vosotros, teniendo un esclavo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, le dice, pasa enseguida y reclínate a la mesa? No, le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme para que haya comido y bebido. Y después de eso, come, bebe tú. ¿Acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que le había mandado? Entonces le dice el esclavo que es un siervo inútil que hace lo que le han mandado. Y de la misma manera, nosotros somos siervos inútiles. Pero muchas veces nos sentimos como muy ufanados, muy ufanos, de que estamos sirviendo, de que estamos compartiendo, y realmente no estamos haciendo ni la mínima parte de lo que tiene que ser un siervo, el servicio. O sea que en esta parte, cuando habla de necesario y suficiente, lo que se hace es necesario, pero no es suficiente. Entonces es un llamado a la reflexión de que tenemos que estar nosotros más conscientes de que tenemos que laborar más. Por un lado, lo que compartieron los hermanos, que tenemos que hablar el idioma de Dios, y el idioma de Dios es de que nosotros oremos y nos compenetremos con Él. Y por otro lado, que somos siervos inútiles, que hacemos muchas veces algo de lo que el Señor ni siquiera lo que nos ha mandado. Entonces, tenemos que eliminar de nuestro yo que no estamos haciendo nada, que necesitamos más concurso, más participación para que la iglesia sea edificada, y para que esta iglesia edificada esté como un solo hombre, esté solo como un solo hombre al servicio del Señor y de la iglesia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Esta semana pudimos ver que realmente el Señor anhela que tomemos posesión de la tierra. Y pues en esta tierra hay muchas riquezas que nosotros debemos participar de ellas, y que es el deseo del Señor que nosotros entremos a este disfrute. Pero también podemos ver que hay hay un enemigo que no quiere que entremos y disfrutemos de la tierra. Y nosotros podemos ver, digamos, en nuestra vida diaria, cómo es que Satanás está totalmente engañándonos para que podamos disfrutar de esta tierra. Él no quiere que disfrutemos la tierra, porque cuando nosotros disfrutamos la tierra, entonces el propósito de Dios es cumplido. Entonces Él va a hacer una serie de cosas, de obstáculos, va a poner pensamientos, ideas, va a poner situaciones y circunstancias para que nosotros no disfrutemos la tierra. Y eso está representando a todos los enemigos que rodeaban la tierra de Canaán, inclusive a los gigantes que estaban dentro de la tierra, que no son más que los enemigos de Dios. Entonces, pues esta semana vemos que nuestra lucha no es contra personas, sino que es contra huestes espirituales, contra ángeles, contra
demonios, contra espíritus malignos que están en los aires, si es que Satanás tiene un reino, ¿verdad? O tiene establecido él un imperio en los aires. Entonces, constantemente la iglesia está peleando contra las huestes celestiales. Y a mí me impresionaba mucho porque pues nosotros a veces, por ejemplo, podemos pelear con las personas, con los trabajadores, con nuestra familia, pero en realidad esta lucha es contra huestes espirituales. O sea, hay huestes de maldad que están en el aire que no quieren que nosotros entremos a la posesión de la buena tierra. Y Satanás está interesado en detener este avance hacia la buena tierra. Pero sabemos que podemos hoy derrotar a todos los que están alrededor de esta buena tierra para poder disfrutar de ella. Ahora, en los últimos días nos da la manera como nosotros podemos ir y derrotar a estos enemigos. Entonces, no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. Y esto me interesaba mucho porque nosotros creemos que, por ejemplo, ¿verdad? Diciéndole cosas a Satanás o simplemente reprendiéndolo y inclusive exaltándonos, creemos que él se va a ir. Pero en realidad esta semana nos da una importante lección y nos dice que nosotros simplemente debemos de participar del Señor, debemos de confiar en el Señor, debemos de hacer lo que el capitán nos diga y de esa manera el enemigo va a ser derrotado. Al final, la alabanza que nosotros le damos al Señor tiene que ver con la victoria alcanzada. Y es que, por ejemplo, según nuestra idea, pelear tiene que ver con qué tan hábiles seamos nosotros para una guerra. Pero en realidad, cuando vemos el ejemplo de Jericó, nos damos cuenta de que estas personas solamente caminaron alrededor de Jericó y luego alabaron, luego hablaron, abrieron su boca para hablar y los muros cayeron. Entonces fue una de las derrotas que el Señor logró. Bueno, en realidad todas las logró él porque él los conducía, pero digamos, aquí el énfasis es que ellos le hicieron caso a lo que el Señor les dijo, ¿verdad? No contrariaron ninguna de las acciones que el Señor les dijo, sino que ellos cumplieron todo a cabalidad. Entonces la lección para nosotros es que nosotros debemos de hoy de atender a lo que el Señor dice. Nosotros necesitamos hoy confiar en el Señor, necesitamos alabarlo una y otra vez. Y de verdad, esta alabanza no es una imposición, sino que es algo que brota de la obediencia que el Señor de la obediencia hacia el Señor. Pero también podemos ver acá que es el obedecer al Señor. Hermanos, los hijos rebeldes no pueden hoy derrotar a Satanás. Los hijos que son rebeldes contra Dios no pueden derrotar a Satanás. ¿Qué fuerza va a tener alguien que ha participado de las tinieblas? Alguien que, digamos, normalmente participa de las tinieblas, participa de un vivir pecaminoso en su mente, no va a tener ningún poder ni ninguna fuerza para poder pelear, ¿verdad? Pero aquel que es obediente, aquel que sigue a su capitán, aquel que se aparta de las tinieblas y que se conduce según la vida de Dios, entonces él va a ser fortalecido. Me gustaba uno de los versículos que había uno de los días, no recuerdo ya qué día, creo que era el día 3, pero hablaba acerca de que nosotros por lo demás debíamos de ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso quiere decir que la fuerza está en él, que el poder está en él, que el poder no radica en el hombre. O sea, nosotros somos débiles, pero en realidad en el Señor somos fuertes. Entonces, alabado sea el Señor, que hoy podemos vencer a través de alabarlo a él. Hermanos, hay un versículo que dice que si alguno está triste, pues que cante alabanzas, ¿verdad? Esto quiere decir que la manera como derrotamos al enemigo es alabando al Señor continuamente, ¿verdad? Vemos la vida de oración de Daniel, inclusive de David, pero David alababa al Señor 7 veces, o sea, él se detenía y le alababa. Nosotros normalmente no llevamos una vida de alabanza. Nosotros a veces llevamos una vida de quejas, una vida de enojos, una vida donde simplemente hablamos cosas que a veces no tienen ni sentido, ¿verdad? Pero llevar una vida de alabanza, por eso es que David escribió tantos salmos, ¿verdad? Y él pudo tener tanta comunión a través de los salmos, porque él alababa al Señor, ¿verdad? Él continuamente alababa al Señor, él se detenía en su día y tenía una alabanza para el Señor, era un hablar de parte del Señor. Entonces la batalla es librada a través de que obedezcamos al Señor, que confiemos en el Señor, que alabemos al Señor, que seamos uno con nuestro capitán y que de verdad todo lo que Él nos diga nosotros lo hagamos. ¿Cómo vamos a saber todo lo que Él quiere que nosotros hagamos? Simplemente teniendo comunión con Él. Entonces alabamos al Señor porque Él ha estado recalcando mucho acerca de que tengamos comunión con Él.
Y el hermano compartía ayer en la conferencia, el hermano Víctor Molina decía, es que ustedes deben de tomar un tiempo aparte, a solas con él, donde no haya nadie más. Hermanos, yo creo que nosotros estamos muy carentes de esto, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia en Misco, yo pues no conozco las diferentes situaciones, pero siento algo profundo de que no hemos estado haciendo esto. O sea, nosotros sí nos reunimos, tenemos reuniones en la iglesia, tal vez leemos la Biblia, pero no tenemos reuniones a solas con el Señor, ¿verdad? No nos encerramos y simplemente le damos 10, 15 o media hora al Señor donde Él nos hable. Entonces, como no pasa esto, no hay tal clase de comunión. Y entonces el Señor no puede avanzar. El hermano ayer decía que, pues, el Señor era, el anhelo de Él era tener esta vida de amorío, esta vida donde realmente Él nos está cortejando, pero nosotros respondemos a ese cortejo. Y eso quiere decir que nosotros nos enamoramos del Señor, ¿verdad? Y en el compartir, algunos hermanos expresaban que el Señor debería de enamorarnos, que debíamos de enamorarnos de Él de tal manera y estar constantemente diciéndole a Él que le amamos y que le amamos y que le amamos. Entonces debe de ser que tomemos tiempo aparte con Él. Debemos de tomar este privilegio de salirnos de la carne, de la mente, de los problemas, de la ansiedad, de las frustraciones, aún de las cosas que son del trabajo y simplemente venir a Él, ¿verdad? Y simplemente disfrutarle a Él. Entonces, alabo al Señor, hermanos, por esta semana, que el Señor nos ayude a descubrir cómo es pelear esta batalla, ¿verdad? Y poder entrar en la tierra de Canaán. Amén. Estamos a veces nosotros nos mantenemos ocupados en cosas que no tienen sentido. Pensamos, incluso creemos que juzgar a los hermanos, el hablar de otras personas, es parte de hacer esto. Podemos decir, bueno, ay, pobrecito el hermano, esto y es, pero esa no es la posición que realmente debemos llevar. Si nosotros realmente estamos preocupados por un hermano, lo que debemos hacer es orar. Si nosotros realmente queremos ayudar a un hermano, debemos compartirle la vida. Pero no podemos quedarnos solo, ay, pobrecito de los hermanos, ay, o hablando con alguien más, a mí, yo que el hermano esto. No, sino que debemos empezar a laborar en cuanto a esto, empezar a pastorear a los hermanos, empezar a cuidarnos unos a otros. Si nosotros no hacemos esto, la iglesia no puede ser edificada, porque la iglesia es edificada en unión. Si nosotros no estamos unidos de esta manera, no podemos hacerlo. Creemos que a veces la unión es, ay, voy a ir a la casa del hermano, pero vamos cada año y cuando no vamos, no los llamamos, no oramos por ellos, no queremos saber cómo están. Esta no es la manera es empezar a orar, empezar a pastorear a los hermanos, empezar a cuidar, empezar a entrar incluso en el ministerio, porque si nosotros no tenemos vida, no podemos impartir vida a los demás. Entonces el Señor necesita que nos ocupemos en los asuntos de Él. Amén. Amén, santos, amén. Y alabado sea el Señor por esta semana maravillosa que el Señor nos ha dado. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque cada mensaje llega a nuestra vida y es algo refrescante a nuestro ser. Estaba muy preciosa esta semana sobre lo de Josué, ¿verdad? Y dice, hemos de tomar, dice, posesión de la buena tierra para el cumplimiento del propósito de Dios. Debemos de participar en la guerra espiritual de derrotar a huestes satánicas. Y esto me llamaba mucho la atención porque la realidad es esta. Esta realidad la estamos viviendo hoy en día. Tenemos muchas luchas, ¿verdad? Espirituales. Hay una guerra espiritual. Como decía Marvin, ¿verdad? A veces no nos ocupamos de un tiempo para el Señor. Esa es una guerra, ¿verdad? Porque le dejamos el tiempo al mundo, a las cosas materiales, pero no nos preocupamos de que Satanás quiere entretenernos con todo esto. Es como una guerra, ¿verdad? Cuando Josué quiso tomar posesión de la tierra, ahí me pude dar cuenta, ¿verdad? Que habían ángeles caídos, dice, que se mezcló con el hombre, ¿verdad? Y entonces Dios quería derrotar todo eso para dejarles a ellos, ¿verdad? Esa tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel. Ahí dice que habían los mejores frutos. Y eso me gustó bastante porque el mejor fruto es el Señor, ¿verdad? Y la mejor tierra es el Señor. Hoy el Señor nos da la posesión de tener la tierra prometida que es el mismo, ¿verdad? A Josué se le dio este mandato de poder
darle pues a los israelitas, ¿verdad? Esa posesión de tomar una buena tierra, pero en ellos siempre se encontró idolatría y por eso era que no avanzaban, ¿verdad? Pero me gusta mucho Josué porque él no es mayor, él pudo, ¿verdad? Derrotar esta guerra que era una guerra más bien dicha, podemos ver nosotros cuánto él se comunicaba con el Señor y el Señor contestaba lo que él quería, ¿verdad? Y yo me gozo porque digo yo, Señor, cuántas promesas tiene para nosotros, cuánta guerra hay en nosotros también espiritualmente, porque aunque no lo vemos, ahí estamos luchando nosotros, ¿verdad? Decía Marvin, no le damos el tiempo adecuado al Señor, ¿verdad? El tiempo es para el Señor. Si nuestra vida fuera todo el tiempo para el Señor, nuestra vida fuera diferente. Yo disfrutaba también de los hermanos, ¿verdad? Que él dice que necesitamos tener un romance con el Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos tener un romance con Dios? El estar enamorado de Él. Me gustó mucho esa palabra porque yo lo he leído y lo he meditado a veces, pero no me había dado cuenta que un romance es estar enamorado. Es cuando una persona está enamorada de la otra, ¿verdad? Quiere saber sus gustos, quiere saber dónde va, qué come, qué le agrada, en fin, muchas cosas, ¿verdad? De nuestra pareja, ¿verdad? Pero nosotros no hacemos eso con el Señor y Él quiere Él quiere tener un romance con nosotros. Y ese romance se debe mucho a que podemos invocar el nombre del Señor, que podemos buscarlo no solo en las reuniones, buscarlo a través de todo momento, buscarlo todo el día, ¿verdad? Y que nuestra mente esté puesta en Él. Él necesita abarcar todo nuestro ser, necesita fortalecernos para que nosotros no caigamos en esa guerra espiritual, ¿verdad? Porque necesitamos de Él, ¿verdad? Yo disfrutaba de veras, no pude alcanzarlo hoy en la mañana, no me di cuenta qué horas fue, pero disfruté un poquito de lo de ayer, porque por los horarios, como pusieron un horario, se estoy haciendo otro, entonces ahí me equivoqué yo en mucho. Pero yo le doy gracias al Señor porque el Señor siempre le da palabra a uno, ¿verdad? Siempre Él lo sustenta por medio de los santos. Él sustenta esa palabra que llena de vida. Llega a nuestro ser para sustentarnos, para levantarnos. Yo he pasado una semana ahorita difícil, me dio gripe, pero una gripe bien fuerte. Pero en medio de eso yo alababa al Señor y le decía, gracias Señor, porque a pesar de que no estoy en una cama, puedo alabarte, puedo bendecirte. Y mi vida pues ha cambiado. Yo siento que he cambiado porque tengo más tiempo, ¿va? Tal vez no como debería ser. Me decía Marlito, el tiempo debe tener, entonces debemos tener momentos de espacio con Él, ¿verdad? Para poder alabarlo, para darle gracias. Y debemos, en lugar de estarnos como estarnos quejando y contando nuestras derrotas, pues debemos de decirle, Señor, gracias porque en ti tenemos la victoria, ¿verdad? José tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque él le agradó a Dios, él clamaba a Dios, ¿verdad? Hubieron muchos hombres que clamaron a Dios. David, a pesar de que cometió ese error tan grande, ¿verdad? Él siempre buscaba al Señor, dice, él siempre se arrodillaba, él siempre daba gracias y él le daba el primer lugar al Señor. Y la verdad que nosotros como pecadores somos pecadores, porque cuántas veces yo le digo al Señor, cuántas veces te he pecado delante de ti, mas sin embargo tú has estado ahí, verás, siendo misericordioso, ¿va? El Señor en su misericordia aquí aún nos tiene para seguir adelante y confiando en Él. Entonces estos mensajes nos han llenado, nos han fortalecido, han llenado nuestras vidas y yo le pido al Señor que me siga dando, ¿verdad? Esa fuerza, esa fortaleza para que yo nunca deje de alabarlo. Amén. Todavía tenemos un par de minutos, hermanos, para que podamos compartir un poco más.
Amén. Pues qué semana más maravillosa hemos tenido, junto con la conferencia, también esta palabra santa que nos ha traído una luz muy, muy interesante, que nos ayuda en la vida diaria, en la vida de iglesia. Realmente es una ayuda pues bastante grande la que hemos recibido, y esta luz que todos la podamos tener. El tema de la semana es tomar posesión de la tierra de Canaán al derrotar las huestes satánicas. Es decir, que la forma de tomar posesión de esta tierra es derrotando a las huestes satánicas, ¿verdad? Así que mucho del enfoque está en esto, en cómo derrotar a las huestes satánicas. Pero ya nos compartieron los hermanos y las hermanas acerca de cómo es que es esto, ¿verdad? Es algo que hace Dios por nosotros, pero también nosotros tenemos un papel importante en esta guerra espiritual. Y hablando de eso, pues la hermana Paula nos comentaba la semana difícil que ha tenido, y creo que es nuestra experiencia de siempre, ¿verdad? Tenemos días que son muy tensos, días a veces o momentos que son tranquilos y calmados, pero nuestra vida humana normalmente es eso, ¿verdad? No salimos de uno y salimos de un problema y entramos a otro, ¿verdad? Hay una situación, se da esto, se da lo otro, problemas, enfermedades, situaciones laborales. Todas esas cosas, mire cómo las cataloga el Señor, cómo pone ese tipo de existencia en toda esta problemática diaria. La cataloga como una guerra. Y eso es una guerra espiritual. Entonces, lo interesante, bueno, una de las cosas interesantes acá es que debemos identificar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque explica, los problemas que usted tiene con las personas no es con las personas. Los problemas que usted tiene con las situaciones no es con las situaciones, porque dice nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Entonces, la lucha que nosotros experimentamos cada momento en nuestra vida no es ni con las personas, aunque estemos teniendo las dificultades con ellos, o con las cosas, o con las situaciones, sino con las huestes celestiales. Y menciona el hermano en los primeros días, explica cómo es que está el Señor en el tercer cielo, y en la parte inferior, en esta parte de la atmósfera del aire, están estas huestes satánicas, y menciona que Satanás está muy ordenado y organizado, porque le llama un ejército lo que tiene él. Un ejército no es desordenado, un ejército tiene rangos, tiene autoridades, tiene organización y coordinación. Esto es una situación que no es algo azaroso, sino es algo que tiene planificación. Pero ¿qué es lo que hace estas huestes de las tinieblas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que causan, verdad? Y nos muestra el hermano acá que lo que hacen ellos, o lo que hace estas huestes, es que colocan velos en nosotros. Las situaciones a veces mueven a las personas con ideas, o a nosotros mismos con estos pensamientos que no provienen ni de nosotros ni de Dios, ¿verdad? Los dardos malignos, que para lo cual lo que es la solución es estar llenos de la palabra, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo importante aquí que quiero compartirles es que es bueno identificar de dónde viene toda la situación que vivimos diariamente, ¿verdad? Es como cuando a veces nos ha pasado, como cuando tenemos una enfermedad y no encuentran qué es, ¿verdad? No encuentran qué es. Me duele aquí, me duele allá, y me hacen exámenes y ahí sale todo normal, me hacen otro examen y sale todo normal, y de todas maneras me sigo sintiendo mal. Entonces, en todas las situaciones que vivimos ahora ya sabemos quién es la causa. ¿De dónde viene la problemática? ¿Dónde se origina toda esta situación? Se origina en Satanás, en sus huestes malignas. Entonces, todo esto es una guerra espiritual. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que pretende Satanás? Que el pueblo de Dios, que nosotros no veamos todo lo inclusivo que es Cristo. Y esto es maravilloso, porque Él está tipificado por la tierra. Y no solamente por la tierra prometida, que es la culminación de esta visión, sino por la tierra en general. En el tercer día, en el tercer día de la creación, la tierra surge, tierra emerge. Y a partir de que la tierra emerge, toda la vida se desarrolla. Y esa tierra representa a Cristo, quien es el origen de toda la vida. Y Cristo pues resucitó al tercer día. Entonces, de lo que se trata es que podamos ver todo lo inclusivo que Cristo es.
Este Cristo, miren la descripción que nos dio el hermano Jorge al principio, este Cristo tiene todo lo que necesitamos. Mire, menciona que tiene minerales, que tiene recursos naturales, que hay comida, que hay abundancia. Todo esto del lado negativo, del lado positivo, ¿verdad? Pero hay un aspecto que no es que sea inherente a la tierra, pero que está en el aire, pero está sobre esta tierra, que es toda esta oposición de Satanás y esta tercera parte de los ángeles que se vino con él. Entonces, teniendo ya este cuadro, ya sabemos de dónde se originan los problemas. Y el hermano Marvin nos compartía la manera que el hermano nos comparte aquí en esta semana y en estos mensajes que hemos escuchado esta semana. Primero hay que tratar con esta percepción tradicional que tenemos muchos de nosotros, ¿verdad? Que tenemos la idea de que nosotros tenemos que reprender a Satanás, que nosotros tenemos que pelear contra él. Y yo quisiera que recordaran, por ejemplo, cuando Moisés falleció, ¿verdad? Cuando Moisés falleció, fue sepultado en un lugar secreto, pero luego estaba este arcángel Miguel con Satanás, que estaban disputando el cadáver de Moisés. Y pues no está muy clara la razón por la cual quería hacer eso Satanás. Sin embargo, miren cómo fue la manera en que se desarrolló esta pelea. El arcángel le dijo: el Señor te reprenda, ¿verdad? Entonces, esto también nos da una luz clara en cuanto a la manera de cómo se lleva a cabo esta batalla. Y pues no es que nosotros tengamos que decir esa oración propiamente, porque también nos dio un ejemplo maravilloso el Señor por medio de este mensaje de cómo es que se pelea esta batalla. El pueblo de Israel tenía que eliminar a toda esta oposición que estaba en la tierra, en la buena tierra, ¿verdad? Toda esta gente, estos gigantes, estas ciudades idólatras, y pues entendemos que cometieron muchos errores y aún se mezclaron con ellos, como nos compartían al principio. Sin embargo, hay ciertos momentos donde la guerra espiritual se lleva de la manera apropiada. Y esto, un ejemplo claro es la toma de Jericó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ahí el pueblo de Israel? Como el hermano nos compartió, siguió las órdenes del capitán. Y esto es una lección muy iluminadora, puesto que necesitamos laborar en nuestra comunión con Dios a tal punto que oigamos la voz de nuestro capitán para seguir las órdenes que nos da. Las órdenes son su guianza hacia dónde debemos ir, qué debemos decir, cuál es la mejor decisión, ¿verdad? Pero nos animaba el hermano hay dos aspectos aquí. Una es la comunión corporativa, que es muy importante, que estemos reuniéndonos, que estemos estudiando juntos, que estemos leyendo juntos, que nos reunamos constantemente. Esto nos ayuda. Pero también en la parte personal. Nuestra comunión con Dios debe llegar al punto en que conocemos y seguimos la voz de nuestro buen pastor. Porque el pueblo de Israel ahí siguió las órdenes del Señor. La estrategia esta de dar vueltas no tiene sentido. A ver, vamos a dar vueltas con este montón de gente alrededor de la ciudad una vez, otra vez. Y luego cantar. No podríamos decir que físicamente las voces hicieron una presión sonora por la cantidad de personas y las frecuencias y por del sonido, y por eso cayó la muralla. No necesariamente fue eso. Fue más bien la obediencia. Porque quien hizo que cayeran esas murallas fue el Señor. Pero, ¿cómo fue la victoria obtenida? Por medio de seguir y obedecer la voz del capitán. Esto es una lección muy valiosa. Y luego la otra, pues ya por cuestiones de tiempo que quisiera, tal vez no me recuerdo si está aquí mencionado, pero Pablo y Silas estaban en la cárcel más profunda, ¿verdad? Y cómo es que las situaciones externas estaban contra ellos, estaban encarcelados, tenían cepo, estaban en la cárcel más profunda y el Señor les dio una liberación gloriosa por medio de alabar al Señor. Hermano Marvin nos compartió también de eso. Y otro ejemplo también que es otro tipo de la pelea que debemos hacer es cuando la iglesia estaba orando por Pedro, que estaba encarcelado. El Señor envió su ángel y lo fue a sacar desde la celda hasta la casa donde él fue recibido. Y miren esta manera en la que el Señor pelea por su pueblo. Entonces, definitivamente no debemos estar gastándonos
esforzándonos por pelear directamente contra Satanás, cuando la Biblia nos dice que lo que hay que hacer es resistirlo. Pero resistirlo es, pues, ni le hago caso. Yo me centro en mi Señor, porque la luz del Señor echa fuera todas tinieblas. Pero ahora otra vez entendemos que la razón de todas las situaciones negativas que pasemos la mayoría de las veces son causadas por esta organización maligna que es el ejército de las tinieblas, el ejército de Satanás, que está ocupado y está esforzándose porque el pueblo de Dios no disfrute a Cristo, ¿verdad? Y esto es hasta el día de hoy. Estos velos que están puestos sobre muchos de nosotros nos impiden ver. Mire, lo que tiene que hacer es orar, por ejemplo, ¿verdad? Mire, tengo este problema. Pues disfrute el Señor. Sí, pero es que tengo este problema. No puedo ni orar, ¿verdad? Entonces hemos tenido experiencias maravillosas donde el Señor ha hecho liberaciones enormes y grandes con el mero hecho de volvernos al Señor. Así que, como les menciono, hay más que comentar, pero por cuestiones del tiempo, perdonen, pues me detengo acá. Así que si hay alguien más que quisiera añadir algo, hay un par de minutos. Amén, hermanos y hermanas. Terminamos hoy algo temprano. Recordemos las reuniones que nos invitó el hermano Marvin. Así que estamos todos invitados, los niños especialmente, a la reunión de la tarde y las demás reuniones de la semana. Recordemos también que están abiertas ahora nuevamente las puertas para poder aportar para sus ofrendas o sus diezmos. Está en el grupo, creo que puse el número de cuenta del hermano Jorge, y también pueden pues llegar al local y dar su aportación. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Feliz inicio de semana. Hermano Jorge, Isaí, hermano Mario, ya queremos pastel, Marvin y familia, hermana Elena, ahí está, Carolina, Dorita, y también yo otra vez. Hermanos, Feliz tarde, se cuidan. Adiós, hermanos, feliz día. Feliz tarde, se cuidan. Adiós, hermana Elena, qué bueno verla, amén. Hermanos y hermanas, que tengan buen provecho también. Nos vemos en la semana. Adiós, adiós. Adiós, adiós, papichi. Ya se fue.